Bueno, voy a volver a explicar la multiplicación por la unidad seguida de ceros y después la división. Vamos a empezar por la multiplicación. Imaginemos que yo tengo que multiplicar el número 23 por 10, ¿sí? Nosotros vimos que la tabla del 10, cuando nosotros multiplicamos a cualquier número por 10, lo que hacemos es agregarle un cerito, ¿sí? Este cero de aquí es el cero que se corresponde con el cero del factor de la multiplicación. ¿Qué sucede si yo al 23 lo multiplico por 100? Entonces ahora voy a hacer al 23 por 1, entonces me queda igual, y después le voy a agregar los dos ceros que se corresponden con el 100. Es decir, agrego tantos ceros en el resultado como tengo en el factor que multiplica. Hasta acá viene sencillo. Veamos qué sucede si yo ahora tengo, por ejemplo, 23 por 20 en vez de 10. Nosotros en este caso lo que podemos hacer es imaginarnos al 20 como 2 por 10. ¿Sí? Entonces ahora vamos a tener al 23 por 2 por 10, que es lo mismo que hacerlo por 20. Entonces, en un primer paso nosotros vamos a hacer 23 por 2, que nos va a dar 46. ¿Sí? Y ese 46 lo tengo que multiplicar por 10. Entonces, le voy a agregar al final un cerito. Si hubiese sido 23 por 200 en vez de 23 por 20, en vez de agregarle un solo cero, le hubiese agregado 2. Bien, corro el cuadernito para explicar ahora la división. Tiene relación la multiplicación seguida de ceros a la manera que utilizamos de dividir. Esta división vamos a ponernos al costadito de la hoja cálculos auxiliares, ¿sí? Por si a veces los hacemos mentalmente y si no los podemos hacer escritos. Nosotros vamos a pensar en todo el número que estamos dividiendo, en el 263, ¿sí? No solamente, quizás como cuando yo era chica y me enseñaban en la escuela, de ir agarrando numerito por numerito. Porque nosotros lo que vamos a tratar de hacer es restarle todas las veces que podamos el número 6 al número 263, ¿sí? Pero en vez de ir haciéndolo de a una sola vez, menos 6, menos 6, menos 6, que vamos a tardar un montón, vamos a tratar de restárselo de a muchas veces juntas. Entonces, lo que nosotros podemos pensar es en la tabla del 6 y decir, bueno, si 6 por 4 me da 24, que eso está en la tabla del 6, puedo pensar que yo tengo que llegar al 263. El 240 estaría bastante cerca, y 240 sería 6 por 40, porque es 24 con un 0 más. Este 0 de acá es el mismo 0 que le agregué al 4. Entonces, en el lugar del cociente, lo que yo voy a colocar es al 40. ¿Por qué el número 40? Porque yo le voy a restar 40 veces el número 6 a 263. 6 por 40 es 240. Entonces hago esta resta. Y me queda 23. ¿Sí? Tengo que volver a restarle el número 6. ¿Se lo puedo restar de a una vez? Sí, pero en vez de hacerlo de a una vez, puedo pensar que 6 por 3 es 18. ¿Por qué no pongo el 4? Porque me paso. 6 por 4 me da 24. Entonces voy a poner el número 3. 6 por 3 es 18. Y lo resto. 23 menos 18 me da 5. ¿Termina ahí la cuenta? No. Tengo que sumar cuántas veces resté el número 6. 40 más 3, 43. Entonces, 43 es el cociente, es decir, el resultado. 5 es el resto, es decir, lo que me sobró, que ya no puedo restarle más el número 6 justamente porque es un número más chico, ¿sí? Esto hay que practicarlo, ¿sí? Muchas veces hasta que uno ya vaya comprendiendo cómo es el mecanismo.